Hola a todos, mi nombre es Alberto Medina y soy un médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias, en el norte de España, pero además pertenezco al Grupo Internacional de Ventilación Mecánica, que es el grupo WIPENT. Y dentro del grupo tenemos ahora una inquietud de intentar hacer unas píldoras, unas cápsulas de conocimiento, que son pequeños vídeos cortos de pocos minutos de duración, en los que vamos a intentar presentaros algún tipo de novedad, algún tipo de idea, algún tipo de alerta que os vamos a enviar a través de las redes sociales y que servirán para iniciar foros de discusión y que podamos incluso llegar en un futuro a hacer, o sea, el punto de partida para hacer estudios. El primero que voy a tratar y que yo creo que voy a seguir en esta misma línea, incluyendo otras pequeñas píldoras relacionadas con este primer vídeo, es qué es lo que está pasando en la bronquiolitis a nivel mundial. Pues os voy a ir poniendo unas diapositivas en las cuales a mí me llaman bastante la atención lo que está ocurriendo, y no solamente a mí, a mucha gente. Se están lanzando alertas en los últimos 3-4 años en base a artículos publicados, como por ejemplo este de Kaiser, lo que está viendo es que existe un incremento brutal de los costes de hospitalización en relación con la bronquiolitis. De hecho, fijaros en esta diapositiva cómo la bronquiolitis aguda es la cuarta causa de coste a nivel de Estados Unidos, incluso prácticamente al lado de la quimioterapia. Esto es muy llamativo. Y en este otro estudio, por ejemplo, de Pelletier, vemos más o menos lo mismo, que además es que se están incrementando, como veis en las gráficas de la izquierda, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Ya llama la atención que desde el año 2010 la tasa de ingresos era un 12%, similar a la que publicaron no hace muchos años Donna Franklin y Andrea Sieber en Australia y Nueva Zelanda, pero resulta que en este artículo encontramos que en el 2019 la tasa de ingreso en UCI es del 25%. Y además, veis en la figura de la derecha, que no está relacionado tanto con la ventilación mecánica invasiva, sino que lo que se ha habido es un incremento de los costes, muy probablemente secundario al incremento del soporte respiratorio no invasivo. Como veis ahí, que yo marco en esa columna, en esas dos columnas marcadas en rojo de los últimos años, 18 y 19, publicados en este artículo. El problema muchas veces es que en las series de pacientes publicadas no se diferencia por cuestiones de codificación dentro de ese soporte respiratorio entre alto flujo, CPAP o dos niveles de presión. Y es un problema a la hora de analizarlo adecuadamente, y es lo mismo que pasa en este otro artículo muy recientemente publicado, y es el que quiero centrarme yo en dar un poquito de vueltas en relación con lo que vamos a plantear luego. Y es que aquí veis lo mismo. Aparece un incremento en el número de pacientes que se ingresan en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, pero como veis en la línea azul claro, más o menos se mantiene estable la intubación, el soporte invasivo, pero se incrementan los soportes no invasivos, como he dicho antes, sin poder diferenciar entre alto flujo, CPAP o dos niveles de presión. Y dentro de este mismo número de esta revista, nos encontramos con que aparece una editorial firmada por Kohn en la que intenta desgranar cuáles pueden ser las posibles causas. Una primera causa que a todos se nos ocurre sería, bueno, pues es que han aumentado la gravedad de los pacientes. Pues no es verdad. Segunda, que pueda haber un sesgo de selección a la hora de admitir a los pacientes. Pues resulta que tampoco esto lo descartan por el tipo de estudio, que es un estudio de cohortes, y que es difícil que aparezcan estos sesgos de selección. Y por último, tendríamos una tercera explicación, que exista una intensificación de los cuidados que vayamos a hacer. Y esto parece que puede estar relacionado con este incremento de costes, ya que lo que está pasando, como veis ahí, abajo a la derecha, es que en muchos países, como puede ser Estados Unidos, la extensión del alto flujo hace que
sea obligatorio por protocolo ingresar a los pacientes en UCI. Esto no solamente se ve en países como Estados Unidos, Inglaterra, sino que en nuestro país, en España, publicamos recientemente esta serie de un hospital comarcal en Madrid, y en la que lo que se ve es que existe, por una parte, incremento en el número de pacientes que se ingresan en el hospital, pero además hay un incremento en el número de pacientes que se trasladan a otros hospitales, se derivan por la necesidad de ingresos en cuidados intensivos. Sin embargo, lo que ha pasado a lo largo de estos últimos años es que se han bajado tratamientos como, por ejemplo, el uso de salbutamol, corticoides, antibióticos, la fluidoterapia, por ejemplo. Pero esta es la más importante, es que nos llama la atención que lo que ha pasado es que se ha habido un incremento del casi el 4% anual del uso de alto flujo, pero como veis no aparecen disminuciones claras de otras variables de resultado, como por ejemplo puede ser la estancia. Pero sin embargo, recordar lo que dije en las anteriores, han aumentado el número de traslados a UCI, que es exactamente lo mismo que estaban diciéndonos los artículos primeros. Bueno, pues es que esto es generalizado, no solamente pasa en la bronquiolitis, sino que este artículo está llamando la atención de que el uso de alto flujo se ha incrementado un 400% en asma, neumonía, bronquiolitis. Y además nos están llamando la atención, como por ejemplo este artículo también de Andreas Sivir, relacionado con ese del New England que os comentaba previamente. No está justificado desde el punto de vista de coste-efectividad como terapia inicial de la bronquiolitis y más importante, en un país, Latinoamérica, de nuestro entorno, como es Colombia, tampoco está justificado este uso con respecto a la CEPAP. En definitiva, y esto es a donde yo quería llegar, mi última diapositiva, y que pueda enlazar con los siguientes vídeos, es tendríamos que plantearnos seriamente, como dicen estos autores y como está surgiendo esta alarma a nivel mundial, el uso de alto flujo en los pacientes con bronquiolitis. Pues aquí lo dejo y empezamos la discusión. Muchas gracias a todos.